primero me imaginé tener bares. Eso no pasaba por mi mente porque yo pues, soy arquitecto de profesión y apasionado por la arquitectura. Y venga, ¿será que por fin podemos montar nuestro Armando Records acá en Armenia? Y yo le dije, no sé, como arquitecto, me dijo, pues, no sé. Y entonces nace Icónico. Claro, entonces en medio de montamos la... Icónico y eso fue en el año 2020. Entonces, ¿cómo va a meter sus ahorros a un bar en plena pandemia? O sea, ¿qué le pasa? Yeah. Y fue súper bien. Entonces recuperamos la inversión muy rápido. ¡Wow! ¡Afectónico! ¡Afectónico! Uno de los mejores empresarios acá de la región, un excelente arquitecto. Fuera de eso, que montó los lugares más disruptivos en el momento en el que menos se lo imaginaba. Sebas, bienvenido a Efecto Nicho. Muchas gracias, Pipe, muchas gracias, Santi. No, pues muy bacano estar por acá. Muchas Qué gracias chimba. por la invitación. Chimba tenerlo por aquí. Pues sí, claro, es un parche porque, parce, o sea, en algún momento cuando nosotros empezamos este proyecto, siempre nos imaginamos, no, nosotros queremos traer acá personas influyentes de la región y siempre miramos, parce, qué chimba sería que alguno de los socios Icónico viniera con nosotros. Sí, de acuerdo. Qué chimba que algún momento viniera un arquitecto muy reconocido ¿Y por que qué? viniera. ¿Por qué Icónico? Porque Bueno, vamos a hacer las cosas como son, ¿no? los voy a entrevistar yo a ustedes. No hay lío, eso igual es una charla, ¿no? No, sí, obviamente es una charla y también vendrán preguntas de tu lado. Icónico pues fue muy disruptivo en el momento en el que apareció, porque pues eso fue algo de otro mundo para Armenia. Sí, sí, el primer rooftop en la ciudad, que fuera eso con una vista espectacular, y eso atrajo pues toda la atención, inclusive con personas pues que yo conozco de ciudades cercanas, Manizales, Pereira, hablan de Icónico, de ¿qué tal es ese parche? Le preguntan a uno, entonces uno decía, Sí, parce, es que, o sea, ¿a quién se le ocurrió eso? También empezando porque el proyecto se gesta, entiendo yo, desde la pandemia, ¿no? O sea, como es un riesgo uno tomar esa decisión de montar un lugar que va a ser, digamos, muy concurrido en la pandemia con esa incertidumbre, ¿no? Entonces, Pues si quieren les cuento la historia de cómo, Pero cómo contanos- nace Icónico. Si Contanos quieren, les un poco cuento de la vos historia. primero. eso. ¿De dónde nace, primero, pues la pasión de la arquitectura? Y segundo, pues salir de la arquitectura, montar pues los dos restobares más bacanos de la ciudad, pues a mi gusto personal, porque a mí me encanta ir a parchar a la Victoria. Y Icónico me parece que tiene una vista espectacular. Entonces, pues nos gustaría saber como un poco de todo. Sí, digamos, ¿cómo hiciste para mezclar la arquitectura con, digamos, los emprendimientos como tal? O las No, pues si empresas? quieren les cuento un poquito como de la historia, ¿sí? Listo. Como un poco de mí y cómo... De acuerdo. Pues yo nunca la vida, primero me imaginé tener bares. Eso no pasaba por mi mente porque yo pues, soy arquitecto de profesión y apasionado por lo que hago, por la arquitectura y aún, digamos, estando vinculado a estos negocios, creo que mi dedicación 90% es a la arquitectura, a mi oficina de arquitectura que es Estudio Decimal. Ujú. Yo estudié en Bogotá, me gradué del colegio acá en Armenia, soy egresado del colegio Carlomagno. Ah, Carlos Magno, va. Un colegio muy bacano, un colegio pues como que fomenta como la libertad de la personalidad de las personas, como que enseña el respeto por la naturaleza. Yo creo que el Carlomagno tiene muchas cosas valiosas, aunque en Armenia digamos que siempre estuvo como estigmatizado un sí, poquito. como la idea de que era el colegio como de Sí, la gente los que fiesteros. echaban de los otros colegios, siempre era como esa era la idea que existía como alrededor del Carlomagno. Yo me fui a estudiar a Bogotá, estudié en la Universidad Javeriana. Pues fui un buen estudiante, un estudiante muy juicioso, apasionado. Amo la universidad, me encanta mi universidad. Cada vez que voy a Bogotá visito la universidad. Hace poco me invitaron de la universidad a ser jurado de entregas de taller. Bacano. Y pues eso es como no sé, como muy, muy gratificante que a uno, después de, yo me gradué yo terminé en el año 2007, pues o sea, ya, no sé, ya van a ser 18 años, este año, 18, 17. Nada, pues yo siempre como con el tema de la arquitectura, trabajé cuando me gradué de arquitectura en la Javeriana, trabajé unos años en oficinas de arquitectura en Bogotá
Hice mi pasantía en Uruguay. Antes de graduarme me fui 8 meses a trabajar a Uruguay. Trabajé en una de las oficinas más importantes En Uruguay. de Latinoamérica, que es el Estudio Gómez Platero. Es una oficina muy grande. Tienen oficinas en Ecuador, bueno, pues claramente en Montevideo, en Colombia tienen, en Bogotá tienen oficinas. Es una oficina muy grande. Hacen aeropuertos, hacen estadios. Es como el Norman Foster latinoamericano. Ya. Como una oficina de ese tamaño. Yo volví a Bogotá y cuando me gradué empecé a trabajar en una oficina muy conocida que se llamaba Exacta, del arquitecto Carlos Lleras, que es el nieto del presidente Lleras, Ya. es hijo de Lleras de la Fuente. Bueno, Ya. un gran arquitecto, man, pues como cero vinculado a la política ni nada. Hacíamos vivienda de muy alto nivel. Como viviendas de lujo, ¿qué? Muy costosas, sí. Ya, ok. Edificios muy lujosos, casas muy lujosas y con una libertad pues como de proponer pues que permiten precisamente esos presupuestos, que es chévere. Y libertad creativa también, me imagino. Claro. Brutal. Yo siempre fui muy admirador de un arquitecto de Medellín que se llama Felipe Uribe. Nos llevaron de la universidad una vez como en un viaje de la universidad que fuimos a Medellín. Fuimos a conocer la oficina de Felipe Uribe, estábamos en 5º semestre. Y a mí me impactó esa oficina y me impactaron los proyectos de Felipe, pues como que yo dije, es un personaje pues como de otro planeta. O sea, y sigo creyendo que es tal vez el mejor arquitecto de este país. Ya. Y bueno, siempre como que en las conversaciones con los amigos, ¿a usted quién le parece el mejor arquitecto? Tal, y siempre como que yo, no, Felipe Uribe. Eso llegó a oídos de Felipe. Y cuando Felipe fue a abrir su oficina en Bogotá, que él tenía su estudio en Medellín y fue a abrir la oficina en Bogotá, él preguntó, como, oiga, ¿quién me recomiendan en Bogotá? Y un amigo mío, pues que es otro gran arquitecto de Medellín, le dio mi nombre y mi teléfono. Y un día a mí me sonó el celular. Yo estaba en la oficina de Lleras cuando me sonó el celular y yo, ¿qué hubo? Hablas con Felipe Uribe de Vedud. Y yo, ¿qué? ¿Qué es esto? Y entonces como que me dijo, no, mira, Miguel Mesa me dio tu teléfono, estoy montando una oficina en Bogotá, no sé si te interesa que nos entrevistemos. Y yo, Oye, qué no, chimba, yo güey. feliz, yo, claro. La importancia de uno manifestar, weón, las Claro. cosas. Y era para un cargo como que yo pensaba que no era para mí, que era el cargo pues como de director de la oficina de Bogotá. Y yo en ese momento tenía 25 años, Wow. estaba muy chiquito, entonces no tenía la experiencia como para abordar esos proyectos que manejaba Felipe, que eran proyectos de espacio público, bibliotecas, Ya. edificios de universidades, bueno, cosas muy grandes. Y yo pues apenas tenía 3 años trabajando después de haberme graduado. Finalmente Felipe entrevistó a muchas personas y al cabo de un mes me volvió a llamar y me dijo, mira, he entrevistado a 20 personas y creo que la persona indicada para este cargo eres tú. Entonces, bueno, yo renuncié a la oficina de Lleras, me fui a trabajar a la oficina de Felipe y pues al principio todo bien, pero fue como una experiencia complicada porque el ritmo de trabajo y la presión de Felipe Claro. pues eran demoledoras. Y el para todos. cargo era denso. Mucha responsabilidad, y entonces yo absorbía toda la responsabilidad, yo le transmitía al equipo como menos, entonces yo me quedaba como con la carga pesada y distribuía ya con menos tensión. Entonces, pues yo me aburrí y aparte como que me tocó la bomba esa de Caracol en Bogotá al frente de mi apartamento y fueron como varias cosas que yo dije como, uy, ya no quiero estar más en Bogotá. Estaba ya como muy cargado, estaba como aburrido. Sí. Y renuncié y en ese momento como que mi hermano estaba viviendo acá en Armenia y estaba dando clases en la universidad y daba clases como 2-3 días a la semana en la universidad y vivía feliz, weón, tranquilo, y Armenia es muy tranquilo. Y yo dije, puta, yo quiero Ese estilo de algo vida. así. Yo quiero trabajar como 3 días a la semana, tranquilo, dar clases. ¿Y se cumplió, no? Y se cumplió. Yo le escribí al decano de la facultad acá, que en ese momento era Juan Carlos Olivares, y Juan Carlos me recibió. Pero en ese entretiempo, mientras me recibía, que tampoco me respondió muy rápido, yo acepté una oferta laboral en Panamá. Ya. Y me fui para Panamá unos meses y me regresé, seguía vinculado con la oficina de Panamá, entonces pues yo quería estar acá tranquilo solo dando clases, pero mentira es que me seguí empleado con la oficina de Panamá. Ya. Y Como de remoto, pues. remoto, sí.
y pues muy chévere porque yo vivía aquí una delicia con sueldo de Panamá, sueldo de acá y esas cosas como que me fueron permitiendo abrir estudio decimal. Estudio decimal. Sí. La casa de arquitectura que Sí. tienes, ¿no? Y lo que propició absolutamente todo acá en el... Todas estas cosas, claro, pues también corrí con la suerte como de tener un familiar que me encargó de 2 proyectos muy grandes que fueron los que financiaron la apertura de Estudio Decimal. Que esos proyectos fueron el Seniors Club Armenia y otro proyecto de vivienda en el suroccidente de la ciudad que se llama Mirador del Quindío. Ya, brutal. Que son proyectos grandes, pues yo tenía 25, 26 años y ya tenía unos proyectos de 390 apartamentos, proyectos gigantes. Entonces, claro, a mí me tocó abrir una oficina a la fuerza. O sea, yo ya no, mi capacidad de trabajo no era suficiente para atender esos 2 proyectos. Y ese nombre es brutal, Estudio Decimal. Pegón. Sí. ¿Nos contabas? ¿Dónde nace el nombre? Pues vos no lo contaste por fuera, pero también sería a ver, bueno. digamos que y yo empecé también a trabajar con un amigo de los Andes que se fue a vivir a Estados Unidos y también teníamos como otros trabajos, pues cosas muy pequeñas y entonces como que siempre era como, claro, nosotros acá trabajamos en el sistema métrico decimal y por fuera se trabaja en pies pulgadas, entonces como que Muy curioso. la relación era como que nosotros somos los que dibujamos en el sistema decimal y como desde ahí como empezaron como pues Yo como creo surgir que ese nombre. Yo creo que nos hemos saltado un pedazo que para mí me parece, pues digamos que muy importante y es esta cuestión primigenia de cómo nace ese gusto por la arquitectura como tal, ¿sí? O sea, digamos desde donde tú dijiste, hey, yo voy a ser arquitecto y quiero hacer estos proyectos, porque lo que nosotros notamos es que eres una persona apasionada por la profesión que tienes. Nosotros estamos atravesados por la mirada de otras personas, ¿cierto? Digamos, muchas personas estudiaron lo que de pronto no quisieron estudiar por el deseo de otra persona o por el deseo de la sociedad misma, pero vos siempre quisiste ser arquitecto. O sea, digamos, ¿cómo fue y de dónde nació esa cuestión de el ser arquitecto como tal? Es complejo, yo siento que yo creo que desde niño tengo vocación de arquitecto, o sea, desde que jugaba con Lego, desde que empecé a dibujar, de mis recuerdos, me acuerdo y mis gustos por las cosas. Yo me acuerdo mucho de los materiales mi papá es hotelero y pues yo crecí casi todo el colegio en hoteles grandísimos, en hoteles Hilton, hoteles bacanos, pues viviendo arquitectura bonita, bacana. Ya, de acuerdo. Y yo recuerdo mucho los materiales de los proyectos, por ejemplo. Recuerdo en general la arquitectura, esas cosas, y creo que eso también como que me motivó a mí me despertó como un gusto por la arquitectura. Dibujaba mucho, exagerado. Nosotros vivíamos como que cada 2 o 3 años cambiábamos de ciudad. En una de esas vivimos en Medellín, como en el año 98, 99. Y tuve una profesora de artes en el colegio que ella notó en mí como algo diferente y ella me daba una clase particular a mí. Qué chido. Ella no me daba como lo mismo que le daba a los demás, sino que ella me empezó a enseñar a dibujar en perspectiva, con puntos de fuga, no sé qué, como una cosa como mucho más técnica. Y entonces primero era un punto, después eran 2 puntos de fuga, después 3 puntos de fuga, después no sé cómo, y yo como que le seguía el paso y ella como que me iba retando más. Qué chimba, güey. Muy bacano. Claro. Y esa historia es súper bonita. Además de ahí sale otra historia muy bonita porque yo la busqué a ella después en Facebook. Sí, sí. En 2007, o sea, te estoy hablando, eso fue en 98. Y en el 2007 yo la empecé a buscar y la encontré, yo no me acuerdo, como en el 2010. Ya. Marisol. Como que para darle las gracias o algo. Claro, y le escribí para darle las gracias y le digo, ya, porque cuando nos fuimos de Medellín, cuando nos fuimos ya pues a vivir otra vez a Isla Margarita, yo viví mucho en Isla Margarita, ella le dijo a mi mamá, le dijo como yo algún día quiero ir a una exposición de Sebastián o conocer un edificio de Sebastián. Ya. Y yo era un niño. Qué chido. O sea, súper loco. Entonces como que le mandé un mensaje y le dije, mira Marisol, yo soy arquitecto, estudié, soy profesor de la universidad y siempre he tenido un agradecimiento por ti. No sabía, me llamó llorando. Pues, eso la realizó a me ella, mandó un realmente. mensaje súper lindo y conversábamos súper bien. Qué chido, güey. La historia estaba muy bacana, Sí. güey. Muy bonita esa historia. Sí, y bueno, ya seguí, entré a la universidad y pues como que todo fluyó bien. Bueno, ya empezamos con la conversación, pero yo quisiera entender también cómo vos relacionas la arquitectura
con lo empresarial. Porque digamos que cada uno de los emprendimientos o empresas o lugares que ustedes tienen está permeado por la arquitectura y la idea de Sebastián como tal, como arquitecto. O sea, ¿cómo ligas esa arquitectura con las empresas o con los negocios, se lo podemos decir así? De Icónico, Ok. de La Victoria y Porque estudios y Simales el es una Coyote. empresa. Como tal. ¿Cómo? Porque estudios Simales es Sí, una de empresa. acuerdo, claro. No, pues a ver, primero entender que creo que en el Quindío ha venido mejorando un montón desde hace un tiempo como la calidad de los lugares y la arquitectura de los lugares, pero igual es una cosa en la que creo que nosotros hemos influido bastante, Ya. ¿cierto? Como hacer restaurantes o bares que tengan diseño y tengan arquitectura y valoren y entiendan la importancia de eso en la experiencia de uno habitar un lugar de estos, ¿cierto? Bien sea un bar, un restaurante, lo que sea. O sea, como darle esa importancia a la arquitectura en la experiencia. Eso fundamental. Pues Icónico, pues yo ahorita les iba a contar la historia. Icónico, primero surge el encargo de Icono, ¿no? Es Icono Centro Empresarial, que es el edificio. Y después surge Icónico. Yo empiezo a diseñar Icono, el primer Icono que yo diseñé, que era un edificio mucho más alto, un edificio de 15 pisos, 16 pisos, era 15 más mezanín. ¿Cuántos tiene este que...? 9 Ya. más mezanín, este es más chiquito. Primero diseñamos un edificio, ese edificio alcanzó a salir a ventas. Entró un momento en Armenia que fue como muy dramático para los constructores de la ciudad que lo bautizaron como la inseguridad jurídica. La época de la inseguridad Sí, jurídica. me acuerdo. Y así hablamos, como la gente como del gremio, hablamos de la época de la inseguridad jurídica. Y era que empezó a haber como unas no claridades con respecto a algunas normas, retiros ambientales, retiros, etcétera. Esto paró todos los proyectos. Todos los proyectos de la ciudad que tenían borde de quebrada prácticamente se detuvieron. Para empezar a cumplir con la legislación No, pero no ambiental era y todas empezar esas a cosas. cumplir, era respétenos lo que dice el plan de ordenamiento, o sea, no Sí, sí. cambien las cosas de un momento Sí, a otro de cuando acuerdo. tenemos licencias otorgadas, derechos adquiridos, cosas, y cambian como las reglas del juego. Entonces, bueno, yo empecé a diseñar en 2015, les estaba contando eso. Empecé a diseñar Icono en el 2015. Finalmente ese edificio pues cae en esa época de la inseguridad jurídica, lo vuelvo a diseñar, diseñé un edificio de 5 pisos. Después ya diseñamos este, que era un edificio un poquito más alto, como intermedio, porque ya habían unas ventas del proyecto. Entonces básicamente lo que dijimos era, trabajemos con estas ventas que hay y hagamos un edificio con las ventas que hay. Ya. Más chiquito, o sea, Icono podría tener los 15 pisos. Y está diseñado para los 15 pisos estructuralmente, ¿o no? Tiene una estructura más fuerte, pero no para los 15 pisos. Tiene una estructura más fuerte porque en algún momento se pensó que fuera salud. Ah, ok. Que bueno, un edificio de salud. Entonces los edificios de salud tienen un factor de carga diferente Claro, que claro. hace que la estructura sea más robusta. Entonces Icono tiene como una superestructura, Icono está como sobreestructurado. Qué chimba. Como con esteroides, pues. Oye, es la primera vez que hablamos así de cosas de ingeniería, güey. Totalmente. Es la primera vez que estamos Que hablando sí, así. Sí. Oh, chimba. Entonces, bueno, hicimos el edificio y el edificio se pensó como un edificio de oficinas, que también en su momento era pues, muy disruptivo no hacer un edificio de oficinas en el norte de la ciudad, porque en Armenia, Totalmente. Armenia es como centralizada en eso, como que en el imaginario de las personas está que solo las El oficinas centro. están en el centro. Sí, de acuerdo. Y pues qué pereza ir al centro. Yo cuando llegué a vivir a Armenia, mi primera oficina quedaba en toda la Plaza de Bolívar, en el edificio de valorización. Y éramos como, uy, Uy, no, sí, qué qué pereza. Horrible, la salida por la noche era maluca, Claro, pico y placa, es atestado, es más caliente, es muy raro porque el centro de Armenia yo creo que tiene como 5 grados más que el norte. Es muy atiborrada de gente Sí, también. sí, claro, porque pues como Armenia es una pendiente constante Claro. de sur a norte, pues uno Sí, va claro. subiendo. Sí, claro, el Es más centro fresco y el el norte. sur Claro, son más mucho más calientes. Bueno, entonces hicimos el edificio de oficinas. El edificio de oficinas es maravilloso, pues como tuvo una acogida muy buena en la ciudad. Y yo diseñé en el último piso para las oficinas un espacio para que la gente que trabajaba en el edificio Se parchara. subiera a comer. Ya, Y me lo imaginaba como con unas mesitas y unos microondas y que la gente calentara su almuerzo. Ujú. Eso era como lo que yo me imaginaba. Sí. Y arrancamos la obra y cuando íbamos ya, no me acuerdo, sexto piso, quinto piso,
Me dice Santiago Jaramillo, que es mi socio de Icónico y de los constructores de Icono. Ya. La constructora es Jaramillo Arango, que son Un los saludo hermanos a Jaramillo. Santiago Jaramillo. Santi me dice como, bueno, primero nosotros cuando nos venimos a vivir a Armenia, que Santi también vivía en Bogotá, nosotros sufríamos porque no había lugares bacanos para salir. Y nos gustaba mucho Armando Records en Bogotá, que era una terraza con música rock, electrónica, indie, bla, como una propuesta mucho más alternativa que lo que ofrecía Armenia. En Muy ese como La momento. Victoria, ¿no? Sí, claro, porque acá siempre ha sido como muy crossover, muy... Sí, claro. Claro, Sí, ciudad aquí ha sido chiquita, muy sí. facho, güey. Y entonces Santi me preguntó, como venga, ¿será que por fin podemos montar nuestro Armando Records acá en Armenia? Y yo le dije, no sé, como arquitecto, le dije, pues, no sé, toca consultarle al abogado porque pues ya esto está vendido. Y yo no sé, a la gente nunca se le dijo que iba a haber una terraza con un restaurante. Y entonces consultamos al abogado, oiga, nosotros podemos volver esta parte de arriba a un local comercial y poner un restaurante. La abogado nos dijo, por supuesto, ustedes pueden hacerlo, todavía no hay reglamento de propiedad horizontal, todavía no hay, o sea, como nos dio como el aval legal de poder hacer eso y nosotros arrancamos. Era una sociedad diferente, era otra gente, pero siempre estuvimos Santiago y yo. Pero qué chimba, güey. En un momento nos iban como nos dijeron, bueno, ustedes sí lo van a tomar o no lo van a tomar. Si no lo toman, esto ya está alquilado. Pero ustedes como que lo compraron o invirtieron o... No, pues el local es de Santiago y sus hermanos. Ok. Y nosotros como Icónico, pues pagamos arrendamiento. O sea, Ya, pues ya, Santiago ya. No, se ok. saca la plata aquí y se la pone. Le pasa un bolsillo a otro. Sí. No, pero qué Pero ese es chimba. Santi, porque nosotros somos 3 socios. Entonces, lo que es ya Icónico como empresa, pues sí, claro, pagamos arrendamiento. ¿No? Es local muy caro. Sí, creo. Y entonces nace Icónico Claro, entonces en medio de montamos la, Icónico y eso fue en el año 2020. de la estábamos- pandemia. Nosotros arrancamos a construir Icono en el 2019 y nos cogió pandemia y claro, un momento muy extraño. Claro, güey. Y no, qué embale. Y no, pues a mí me decían mis papás, mis primos, todo el mundo como, venga, ¿usted cómo va a meter sus ahorros a un bar en plena pandemia? O sea, ¿qué le pasa? Como, no, yo le creo al proyecto. Ya. Y fue súper bien. Entonces recuperamos la inversión muy rápido. Y generaron el restaurante bar más disruptivo de Armenia en ese momento. Ese Primero momento, por la situación pues mundial que estábamos viendo, que era una pandemia Ya, y que correcto. teníamos que mantener distancia pues de las personas. Y segundo porque pues técnicamente la rompieron acá en Armenia. Claro, pero eso fue la pandemia. La pandemia fue lo que le empujó duro a Icónico. Porque Claro. uno buscaba lugares con aire, abiertos. Abierto, sí. Icónico, súper abierto. Pues más abierto no puede ser. Sí. Claro, y después se acaba la pandemia Claro. y la novedad, ¿no? La novedad. Ya. Claro, novedad y la de gente Icónico. llevaba guardada. Claro, güey. En la casa la gente salió como con una euforia a todos los lugares. Entonces, claro, la gente encontró este lugar arriba y la gente no salía de allá. Y además súper bonito. Eso no parecía, lo que tú decías ahora, eso no parecía Armenia. No parecía. Ya. Y nosotros teníamos ese chiste entre los socios. Como que cuando salíamos del edificio al andén, como llegamos a Armenia. Muy brutal, Sí. güey. Vale. Y pues nace Icónico y después viene La Victoria y viene Coyote. Ah, bueno, sí, eso. Digamos que Fue, sí, al año. la victoria al año. Fue al año, sí, fue un año después. Un año después. como que 2021. ya nosotros teníamos, pues primero ya habíamos como entendido un poco cómo funcionaba esto. Nos gustó, porque el único es Felipe Tobón, pues que Felipe es el dueño de Bianco. Ya. Es nuestro tercer socio en Icónico. Felipe era el único que tenía experiencia en estos lugares, en restaurantes, en atención al público, en Qué cómo chimba, manejar un ¿no? negocio. O sea, él era el único que tenía experiencia en esto. Pues yo arquitecto y Santi pues dedicaba a su empresa de construcción y a sus negocios también como de publicidad. Pero no, nosotros no, pues cero. Yo nunca me imaginé tener un bar. Pues no. Además que yo he sido muy ñoño. O sea, yo no soy como el perfil de man que tiene un bar. Ya. O sea, más como más introvertido que. Sí, no, y académico y profesor de la universidad. Y, pues sí, yo no era como el prototipo, el estereotipo de De persona que va a abrir que un bar monta en un momento y... Sí, no. Ya. Pero ahí confluyen muchas cosas porque un proyecto no es solamente una persona, ¿no? Y no solamente un tipo de personalidad.
y estaban, digamos, los tres, cada uno con su... que Felipe sabía de Restobar y todo esto. Santiago de pronto me imagino un poquito más extrovertido, Muy social. más social, y vos con la idea también y con la cuestión arquitectónica que es casi que le da forma al espacio, ¿no? Y le da Sí. como la identidad, ¿no? De cierta Claro. forma. Sí. Hasta en lo narrativo, podríamos decir. Ya está, pues mira cómo arrancamos nosotros, 3 ingenieros que no tenían ni idea de hacer nada audiovisual y venos acá, Por pura curiosidad. por nomás, pura ¿no? curiosidad. Sí, eso es tener las ganas. Las también. ganas. Y para fue que algo así mostrar. como similar, porque entonces estábamos un día, yo me acuerdo, nos fuimos a hacer ejercicio en un parque que nosotros hicimos Nosotros hicimos un parque en Mercedes. para del hacer Norte. ejercicio. Sí. Con material, sí. Y entonces estábamos allá y Felipe me miró y me dijo, ¿y si hacemos un podcast? Yo todo alienado, metido todo el día, todo ñoño, también ese puto computador. Yo, uy, no. Y yo lo miré y yo le dije, pues Chimba, ¿cómo bueno, sería? hágale, seguro, sí, hágale. No, ya voy a comprar la interfaz de audio, voy a comprar las diademas y 2 micrófonos. Y así arrancó este proyecto, Literal. con 2 diademas, 2 micrófonos y 2 celulares. Así empezó. Eso es así, uno tiene que arrancar. Epa. Nosotros cuando abrimos Icónico teníamos la mitad de las mesas. No teníamos, no sé, cosas en la cocina. O sea, había un montón. Nosotros abrimos, dijimos un día ya, abramos ya. Ya, eso se va terminando en el camino. Eso, mucha gente se queda como en la idea, ¿no? Y si no completan la idea antes de Eso. arrancar, O pues si no no está arrancan. Entonces, perfecto. Exacto, si no sí. está como en el punto, no Eso. abren. Eso es una no, mierda, güey. hay que tirarse de cabezas y ver Sí. qué sucede muchas veces. Otras veces, pues no puede ser de pronto hasta perjudicial. Ve, Sebas, yo tengo una pregunta que te quería hacer. ¿Cuáles crees que hayan sido los puntos de inflexión o esos retos que te encontraste en la vida para llegar a estar en el momento en el que estás hoy? Bueno, primero, yo muchas cosas. Creo que eso que les conté, por ejemplo, de esa relación con Felipe Uribe, que fue mi jefe, y a mí eso me marcó mucho. Y yo, primero, cuando yo vivía en Bogotá, yo veía muy inalcanzable uno tener una oficina de arquitectura uno mismo, a uno manejar todo un proceso de hacer un proyecto que realmente hacer arquitectura es bien complejo. De acuerdo. El mundo de la construcción, del diseño, todo esto es O sea, uno denso. tiene que saber un montón de cosas. Pero bueno, para mí era como muy difícil eso. Y creo que esa crisis que tuve mientras trabajé en esa oficina me motivó como a mandar todo a la mierda. a la mierda. y lanzarme a hacer otra cosa sin tener claro el camino. Sí, que fue venirme para acá, no sabía qué iba a pasar y las cosas empiezan a pasar así como de manera natural. Oiga, ¿usted me puede ayudar a hacer un proyecto? Sí, claro. Otro, sí, también. Y las cosas como que van pasando. Fluyendo. Sí, creo que esa ha sido como esa crisis ha sido como el detonante de que yo decidiera ser independiente. Y muchas cosas aprendí de ahí que yo dije, cuando yo tenga una oficina, si yo algún día tengo una oficina de arquitectura, nunca quiero que funcione de esta manera. Porque no me vaya a oír, pues ojalá, ¿no? Pero sí, por ejemplo, nosotros trasnochábamos todos los días. O sea, yo llegué a dormir en esa oficina en un sofá. Es como, no. Cuando yo salía a las 11 de la noche, yo decía, hoy voy a poder dormir. Era el regalo de dormir. Claro, güey. o sea, y pues claramente, sueldo pelle, pues un sueldo ahí chimbo. Los sueldos que estamos acostumbrados los del sector de la construcción. Sí, güey. no, Una pues y mierda. los mismos que uno le toca también pagar porque también a uno le pagan poquito, pues, o sea. Lo que pasa es que ahorita uno, pues trabajando para uno es diferente porque hay una motivación diferente, pero sí, realmente Sí, son la suaves. remuneración del sector Está- de los que trabajamos, por lo menos, no en construcción, sino en diseños, sí, eso es muy mal pago. Sí, está precarizado, la verdad. Lo digo yo como ingeniero civil, güey. Sí. Alrededor de la arquitectura yo tengo muchas preguntas. Y a mí me gusta mucho un arquitecto que se llama Jean Nouvel, ¿cierto? Que es un arquitecto francés que hizo la Fundación Cartier, ¿cierto? No sé si está relacionado con esta... Sí, Ahora, claro, pues ya Nobel, un gran arquitecto, ese es pues, un- premio Pritzker de arquitectura. ¿no? Es más, exacto. Él plantea, digamos, en un libro que se llama Los objetos singulares, obras arquitectónicas que escapan como de más allá de la funcionalidad, ¿cierto? ¿Tú crees que tus proyectos han llegado como a cumplir, digamos, esos aspectos que vayan un poquito más más allá de la funcionalidad y tengan, digamos, un poquito más de concepto? Que es lo que le falta, yo creo que a la arquitectura, más que nada en la región,
que se escape un poquito más allá de la funcionalidad y cumplan es más como el carácter de un concepto, weón. Muy buena pregunta. Y creo que en eso radica como el espíritu de la arquitectura, ¿sí? Como el fondo realmente y lo que lo motiva a uno a hacer arquitectura. Y creo que es lo que tal vez no venía pasando en el Quindío. Ayer, yo no sé si tú estabas, ayer estábamos como hablando de eso con Juan Manuel Mendoza, que es filósofo, y él me hablaba de la obra de Gehry. Oiga, a mí me gusta mucho la obra de Gehry, aquí no podría pasar algo así. Y entonces como yo le dije, pues venga, le voy a hablar un poquito de teoría, una cosa como que es como lo primero que a uno le enseñan en la carrera de arquitectura, como en teoría, que es como el triángulo de Vitruvio. Ya. Y el triángulo de Vitruvio es utilitas, firmitas y venustas. Esto dibujado en un triángulo equilátero, ¿cierto? Donde cada uno tiene el mismo peso. Cada arista tiene la misma importancia. Entonces yo le decía a Juan Manuel, le decía, ¿qué pasa con la arquitectura de Gehry? Que se inclina mucho hacia el venustas, que es la belleza, ¿cierto? Por un lado está utilitas, que es la función, y firmitas, que es lo tectónico, ¿sí? Lo estructural, lo constructivo. Ya. Entonces yo le dije, vea, yo creo que si uno es responsable también, porque uno tiene que ser muy responsable con el trabajo que hace, si uno se inclina hacia la estética, pues también está desbalanceando ese triángulo, ¿cierto? Y está obligando a incurrir en unos sobrecostos que las sociedades como la nuestra, pues yo creo que no están en capacidad de pagar. Sí, o sea, una arquitectura exagerada como la de Santiago Calatrava, que tiene un montón de demandas porque sus obras Sí. sobrepasan los presupuestos 500%, pues yo creo que uno tiene que ser como también muy responsable. Vuelvo al tema de Armenia, y es que creo que yo simplemente lo que he hecho, que no es más que un poquito balancear eso, porque en Armenia creo que la cosa venía era como en el utilitas y en el firmitas, que era como cumplir básicamente con la estructura y la función, que son estos edificios que se replican como sellos en la avenida 19, Sí, genéricos, en el occidente de la ciudad, que son unos edificios como sin alma. Sí, de acuerdo. Como parecen como soviéticos, como unas cosas como, cierto, como para meter gente a vivir ahí ya, pero pues sin mayor aporte, sin mayor nada, como cosa eminentemente funcional. Un poquito lo que hicimos, creo que Icono ha sido el ejemplo más contundente en cuanto a incorporar un poco nuevas tectónicas, nuevas formas, nuevas geometrías. Y esto que te digo nuevos conceptos para Armenia, para porque Quindío, no es nada diferente o extraño a lo que ya ocurre en el mundo, ni yo me he inventado nada. Sí, no, de O acuerdo. sea, es una cosa absolutamente normal en Bogotá, Medellín, ni siquiera hay que ir a otro país. Exacto. Es más, Jean Nouvel decía que el arquitecto es más como un director de cine. Más que un artista, es como un director de cine que se adapta, digamos, como tal, escoge y selecciona los conceptos y se adapta, digamos, a los presupuestos, a la funcionalidad del mismo. Y ahí, digamos, que él pone su firma. Claro. Digamos, en ese sentido, ¿cuál es la firma que tú tienes? O digamos, ¿con qué te inspiras? Es que, a ver, si uno habla de Jean Nouvel uno les llama a ellos los Star Architects, que pertenecen al Star System de la arquitectura. Que son los arquitectos que tienen la fortuna de que les encarguen unos proyectos que se inclinan, pero ya desde el encargo, la solicitud es que tenga una carga estética muy importante, ¿cierto? Cuando a mí me encargan proyectos, pues nunca me encargan un proyecto que, o sea, si el cliente quiere algo bello, pero no está dispuesto a pagar una exageración. De acuerdo. ¿Cierto? Para inclinarse hacia allá, porque además son proyectos, normalmente estos proyectos que hacen estas personas del Star System de la arquitectura, son proyectos que son museos o son infraestructuras públicas, ¿cierto? Cosas que no son lo que es el encargo de una ciudad chiquita, que siempre es un encargo dentro del sector inmobiliario. De acuerdo, que está amarrado de cierta manera. Sí. Yo ahí tengo una pregunta y es, ¿qué significa para ti ver tus obras, tus creaciones? Me gusta esa pregunta, güey. En ya verlas ahí, o sea, que vos digamos, venís viajando por la autopista del Café, entras por la avenida Bolívar y ves Icono, que como ya hijito, llegas al Parque Laureles y ves ya, porque prácticamente está construido que está ahí enfrente del supermercado.
que puedes ver los proyectos que hiciste para estas personas mayores, que puedes ver tantas cosas que ya son totalmente tuyas. Y que como lo decías ahora, es que yo empecé haciendo esto a los 25, 26 años. No, es absolutamente gratificante uno ver la obra de uno construida y verla bien. Además, o sea, como que pasan los años y la obra está bien. Sí, Eso a sí, mí sí. me ha preocupado mucho también en la arquitectura y por eso me he inclinado también como a materiales reales, así como ladrillo, concreto, metal, bueno, etc. Pero por otro lado, también siento que uno se va volviendo un poquito más descorazonado, que eso, qué pesar, pero yo me acuerdo la primera casa que yo hice, la primera casa que yo hice fue increíble y era una casa bacana, sí, pero cuando yo la veía construida y la primera noche que yo dormí en esa casa, como que yo dije, puta, estoy habitando un lugar que yo dibujé y construí. Esto es muy loco, eso ya no me pasa. Entonces como que Sí, sí, se descorazona uno. uno le pierde un poquito también como la emoción. Uno ahorita está muy dado como a ver, digamos, esos diseños y todo. Eso se ven, digamos, en todas las cuestiones de la sociedad. Diseños como genéricos o de Pinterest como tal, ¿cierto? Ah, sí. Que no poseen, digamos, como esta funcionalidad o esa eternidad como tal, digamos. Tú en tus obras arquitectónicas, ¿cómo intentas abordar eso? O sea, digamos, tú intentas que la obra sea un poquito más como que sea más duradera en el tiempo o que el concepto se pierda cada que cambie la tendencia como tal de estética y moral, no sé. Sí, con eso hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado y entender qué proyecto se está haciendo uno, ¿cierto? Eso se llama la atemporalidad. La temporalidad. ¿De acuerdo? Por eso lo que le decía ahorita a Santi es cuando uno hace arquitectura con materiales, yo les digo materiales como reales, como si los otros fueran de mentiras, pero digamos que uno hace un edificio de ladrillo o un edificio de concreto, son edificios que su ciclo de vida es mucho más largo. No se van a desgastar tan rápido como se desgasta un edificio con pintura o con sea, estas láminas metálicas perforadas, que además como que estéticamente tienen un ciclo más corto. O sea, van a requerir un mantenimiento mucho más temprano que lo otro. Puede que sigan en buen estado, pero su estética ya se desgastó. Ya. Sí, sin desgastarse materialmente, El acero. visualmente tal vez, no sé, estas láminas perforadas metálicas pintadas de verde manzana con dibujos de hojas o cosas así, pues probablemente uno va a cansar de ver eso muy rápido, ¿cierto? O pasan de moda porque de pronto surge el material a partir de una innovación tecnológica en una empresa que sale a vender unas láminas perforadas baratas, entonces la gente la ve muy innovadora, la compra, la ciudad se llena de láminas metálicas microperforadas y pierden valor estético. De acuerdo, güey. Sí, entonces con esas cosas uno las tiene que saber identificar muy bien y darse cuenta que la buena arquitectura nunca ha estado cargada de adornitos. Sí, que eso también pasa mucho acá. Que pues, lo que les digo, o sea, esos proveedores sacan cosas y ¡pum! Y uno ve que la ciudad coge una forma... Sí, pues sí, es sino ver como la zona, pues ahí en la 19, me acuerdo que hablábamos de eso. Uno se pone a caminar desde el INEM para arriba, y si no es porque pues mi conjunto lo pintaron de otro color o si no usted seguía creyendo que era Provitec. Claro. Bueno, le estaba diciendo que uno tiene que saber qué proyecto se está haciendo, porque hay proyectos que sí requieren un poco de tendencia. Ya, ok. ¿Cierto? Cuando yo hago edificios, tengo que pensar en que el edificio va a durar, o sea, el edificio tiene un ciclo de vida de, no sé, bajito, 60 años. 60 años. Pues, Ok. o más. 100 O años. sea, uno está acostumbrado acá que un edificio de 60 años es viejo. Y en Europa todos los edificios tienen 200 Sí. años. O no, los de Nueva York. Nueva York. ¿Cuánto tiene un townhouse de esos de Brooklyn? Y se Viejísimos. conserva. O esos De acuerdo. edificios viejísimos. Entonces, diferente a cuando uno le encargan un proyecto de diseño interior, ¿cierto? Para un restaurante. Esas son cosas que sí requieren mucho detallito. Y el restaurante, pues, dentro de su naturaleza, está planeado que a los 5 años hay que renovar como Sí. el concepto, ¿o qué? Sí, hay que hacerle ahí como un upgrade para que vuelva a estar de moda. Ya, ok. Ok. Entonces, Y así nacieron, o sea, entonces, ¿cómo fueron los diseños? Porque pues Icónico es diferente a la Victoria. La Victoria, así es que la Victoria tiene como, es como Tiene la algo antítesis particular. de Icónico. Es como más, Sí. como más callejerito, más como nostálgico de cierta manera. Tiene como... pero son bien atemporales los dos. Ya, O sea, bueno. digamos que Icónico tiene una cosa muy increíble. Icónico solo tiene un objeto decorativo, que es el neón adentro. No hay más objetos decorativos.
Sí, hay unas texturas y lo otro son paredes abiertas. Tiene un piso de cuadros y ya. O sea, Icónico es mega sencillo. De hecho, creo que la inversión tal vez de Icónico en arquitectura es inferior a la de la Victoria. ¿En serio? Porque la Victoria tiene todo, o sea, la Victoria tiene 1000 detalles. Ah, me encanta La el Victoria cuadro de tiene- Héctor Lavoe. La Victoria está enchapado la parte de abajo del asiento, tiene luz por debajo del asiento, tiene no sé qué, arriba está enchapado arriba de la barra está enchapada al frente, no sé qué, los baños tienen un detallito de no sé cómo, o sea, todo está diseñado. Tiene molduras en las paredes, un color de un punto para arriba, otro de un punto para abajo. O sea, la Victoria tiene muchísimo detalle. Bueno, ¿vos cómo ves esta diferencia de fachadas de lo que es el centro y el sur de la ciudad a las fachadas que hay en el norte? Porque pues uno sí tiende a ver como que hay Como una mucha variación diferenciación. O sea, yo me paro del centro comercial Bolívar para arriba y es muy diferente el centro comercial Bolívar para abajo. Eso depende también de muchos aspectos, porque son Sí. aspectos socioeconómicos también, ¿no? Sí, sí, sí. Que, bueno, es raro, ¿no? Porque ya en Armenia está ocurriendo un fenómeno y es que, a ver, uno puede leer la ciudad y entender la ciudad en sus diferentes momentos a través de la arquitectura. De acuerdo. Yo creo que era como Octavio Paz el que decía que la arquitectura es el testigo innegociable de la historia, ¿cierto? Está ahí, eso es lo que pasó y eso es. Sí. Ve muy acorde como a la Ciudad Blanca, pues a la parte colonial de Popayán, por así decirlo. Sí, claro, muestra un poquito la historia, ¿no? Sí, o sea, ¿y a qué va esto? Pues, ¿cómo crece la ciudad? ¿Cuál es el centro fundacional? ¿Hacia dónde empieza a crecer? Cómo las ciudades normalmente crecen a través de unos ejes que son los que comunican las ciudades con otras ciudades, ¿cierto? Muy seguramente de la Plaza de Bolívar de Armenia se extiende una vía que es la que va hasta Pereira o hasta Salento, o hasta, ¿cierto? Y a través de esos ejes empieza a crecer la ciudad. Ha habido pues fenómenos importantes como momentos detonantes en cambios de producir arquitectura. En Armenia particularmente, cuando cambiaron el POT en el 2009, subieron la altura permitida de muchos lotes. O sea, los lotes se valorizaron un montón en ese momento. Creo que en Armenia hasta en ese entonces se podía construir hasta cinco pisos nomás, ¿cierto? Yo no recuerdo, no creo porque igual habían edificios más altos. Como el de la gobernación. Sí, el de la No, gobernación. y Que estaba el siempre ha edificio sido del Bosque, Ya, estaba ya. más viejo, o sea, había edificios más altos. No sé la verdad cómo era la norma antes, pero Armenia prácticamente y de manera homogénea subió a 15 pisos. Que yo también le preguntaría a la alcaldía por qué no 14 o 16 y por qué 15. Sí, De sí. pronto es ¿Cierto? porque O sea, al número como una les co- parece bonito. Como ¿o qué? una cosa tan arbitraria como que es lo mismo sobre la avenida que dentro del barrio. Claro. Como que no tienen como unas determinantes claras para decir 15. Y en un barrio como la Castellana, que es un barrio de casas, de calles que no son continuas, No. que tiene una velocidad muy bajita de vehicular, siguen habiendo 15 pisos y eso pues eso va a ser un problema. Sí, claro. Lo que hablábamos el otro día era que particularmente lo que me estabas preguntando, como para entender la ciudad y lo que les estaba diciendo como del crecimiento de la ciudad es, Armenia tiene varios urbanismos y varias maneras de uno entender la ciudad y probablemente la gente no es como muy consciente de eso. En el centro de la ciudad, el urbanismo español, que es el que trae la colonización antioqueña, pues es un urbanismo de calzada, andén y paramento, es decir, Ajá, sí. fachada, ¿cierto? La puerta de la casa está a ras del andén. Eso solo ocurre en el centro de la ciudad. ¿Sí? Después empieza a ocurrir el urbanismo de antejardín, ¿cierto? Que es un urbanismo que obedece ya más como al movimiento moderno, en el mundo en general. Sí, sí, sí. La ciudad jardín, este urbanismo que se da en la modernidad. Sí, La sí. ciudad jardín, entonces aparece el antejardín, que es esta franja que normalmente mide 3,50 metros y le da un poco de privacidad a la construcción con respecto a lo público que es el El andén. andén, O sea, la calle, el antejardín es súper importante, el antejardín es grandioso urbanamente. De acuerdo. Y hay otro urbanismo, que es el urbanismo que creo yo que sí ha sido el declive del urbanismo de Armenia en particular y en general en las ciudades,
colombianas, bueno, en muchas partes, pues, pero digamos que en Colombia por esta condición de inseguridad aparecen los condominios cerrados. Ya. Entonces, los condominios cerrados, ¿qué hacen? Ponen una reja en el andén y adentro ocurre toda la vida, ¿cierto? Entonces, la vida de la calle y de la ciudad muere, ¿cierto? Ocurren como unas microvidas en esas partes de Microcomunidades, sí. Sí, entonces, claro que no, que porque los niños tienen que estar más seguros para montar en bicicleta, porque yo crecí montando en la bicicleta calle. en la calle. Sí, obvio, como Jugando era de uno fútbol, jugar fútbol en la calle. Claro, uno ponía las 2 piedritas y jugaba con los amigos de la cuadra. Claro. Y los partidos en la falda y salado al equipo el que le tocó la cancha abajo. Y entonces, ¿qué pasa? Claro, y Armenia se llenó de estos urbanismos que son bien particulares, porque además hacer arquitectura, que es lo que yo les explicaba a ustedes en estos días, es muy fácil hacer esa arquitectura de la carrera 19 o del suroccidente de la ciudad, porque es un edificio que uno lo diseña sin tener en cuenta el lote. O sea, yo me puedo sentar acá a diseñar un edificio y lo pongo de cualquier manera, lo giro, lo roto, Sí, sí, sí. lo puedo alargar, puedo hacer cualquier cosa con ese edificio, porque como no tiene unas condicionantes de vecinos a los lados, entonces también es un urbanismo muy diferente. Normalmente el urbanismo es de manzana, lotes, una manzana fraccionada en lotes, y uno tiene vecinos a un lado y al otro, pegados, Pegadísimo, sí. totalmente pegados, culateados, que se llama eso. O sea, la culata, entonces ya no existe la culata en los edificios nuevos, porque todos son fachadas. Pues eso puede ser muy bueno, pero no construye ciudad. Ya, de acuerdo. O sea, es muy bueno porque, claro, tú tienes la posibilidad de diseñar espacios donde todos están ventilados e iluminados naturalmente. Grandioso. Pero entonces también la ciudad, ¿cómo es? Entonces, unas por otras, ¿cierto? Sí, sí, sí. Eso es como lo que ha ocurrido en Armenia, y es que el mismo edificio lo hacen en el sur, que también cuando dijiste lo de los estratos y como de la separación socioeconómica de las construcciones, pues es muy extraño, porque en Armenia lo que se ha visto es que están haciendo interés social en el norte, en el centro occidente y en el suroccidente, y es el mismo edificio en todos lados. O sea, es como que ya, Sí. chao estrato, todo lo mismo. Sí, de acuerdo. No tiene nada de singular, nada. ¿Tú crees que la arquitectura en el Quindío está como un poco estancada o está como en un momento de transformación, por decirlo de alguna manera? Yo creo que está en un buen momento, está arrancando un buen momento. Y ha habido algunas construcciones en particular que han motivado a estas nuevas generaciones que están haciendo arquitectura a hacer buena arquitectura. Ya. Entonces creo que este momento de serialización de la arquitectura está muriendo y está arrancando un buen momento. Buen momento, wow. Sí. Me encanta eso. Pues me parece muy chimba. Sí, Y es que de por sí hasta se nota que la ciudad ha cambiado, pues. sí. Se ha habido una transición. Bueno, no faltará la persona que viene de viaje y dirá, esto sigue siendo lo mismo, pero para mí la ciudad no se ve igual. Hace poco, pues, obviamente porque estamos en la rememoración después del terremoto y de cómo era la ciudad antes, ahora sí hay un cambio muy grande, pues de todas formas han pasado, ¿qué? 30 años. Exacto, sí. Hablando un poquito de ese cambio, ¿tú cómo ves la arquitectura en 10 años? Como en 10 años, aquí en el Quindío. No va a ser muy diferente. Es que 10 años en la arquitectura es muy poco. O digamos qué tendencias se podrían, digamos, desarrollar, por decirlo así. Mira, te pongo un ejemplo. Yo estoy empezando a diseñar desde la semana pasada un proyecto muy grande acá en Armenia. O sea, creo que tal vez el proyecto más grande que yo haya diseñado, un proyecto de 24.000 metros. Para que se hagan una idea, Icono tiene 9.000. No, O sea, gigante, bueno. es 3 iconos. Y esos procesos son tan largos que yo lo arranco a diseñar ahora y está terminándose en 10 años. Porque eso hay que venderlo, eso hay que licenciarlo, eso hay que venderlo, construir la primera etapa, después construir la segunda etapa. Y eso fácilmente, pues no sé si 10, pero sí 7. Entonces como que los tiempos son largos. Esto es como de largo aliento. De paciencia. Sí. Sí, como la Yo naturaleza siempre he misma. visto como la arquitectura una profesión de paciencia. Yo desde que estaba en la universidad, porque pues mi facultad era Facultad de Arquitectura e Ingeniería, yo veía a los estudiantes y yo, qué gente para tener paciencia, o sea, para verlos maquetear, traer sus maquetas, su diseño en ese entonces, ¿en qué era que diseñaban?
¿Cómo es que se llama esa aplicación? ¿En AutoCAD o qué? En AutoCAD, ese software, perdón. Y no vayan acá a crucificar, gente. Lo siento, a veces me equivoco con los términos. No te respondí, Pipe, no te respondí la pregunta de hacia dónde creo que va. ¿Hacia dónde crees que va? Yo creo que más bien yo pregunté mal. 10 años de pronto es como una temporalidad muy, pero, muy cercana. Pero sí va y yo creo que hay algo que viene ya desde hace unos años y que es inminente, y es un tema de cambio climático, y es un tema que es absolutamente, eso es mandatorio, que los edificios ya tienen que ser más conscientes del confort bioclimático pues de los hábitats que se están diseñando. Sí, creo que sí es muy importante, y la arquitectura debe ser más responsable en esas cosas y entender mucho más el clima. Sí, y eso Pero, ¿sabes qué? Eso me parece muy... Bueno, aunque me parece muy importante, viéndolo pues desde la perspectiva de Santiago, el ingeniero ambiental, me parece también algo como muy interesante y muy retador. Porque es que entonces acá nosotros ya estamos empezando a ver que todo está cambiando de una forma demasiado incierta. Entonces, pues Armenia, Colombia como tal, no tiene estaciones. Nosotros solo tenemos una temporada húmeda y una temporada seca. Pero entonces estas dos se están intensificando. Y lo más preocupante, pues para todo el mundo, por lo general, tiende a ser la seca. Aunque la humedad pueda desencadenar desastres naturales muy graves en una región, como lo es el Quindío, que pues tiende a tener laderas y que se pueden generar movimientos en masa muy constantemente. Pero la seca puede durar mucho rato. También, sí. Como fue el año pasado, los primeros 7 meses. Se incendian las cosas. No, y yo lo he pensado, o sea, imagínate vos hacer un apartamento bien encerrado, que genere el calor ahí adentro y no... Claro, es súper importante, o sea, de verdad hay que tener muy presente eso y saber hacer arquitectura que sea confortable y que sea habitable. Sí, de acuerdo, completamente. Y también, digamos, vemos que el cambio de paradigma en términos tecnológicos ha llevado a que muchos aspectos sociales y económicos cambien, ¿cierto? Como la disrupción de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, ¿cierto? Esto, con el cambio climático, va a hacer que también la arquitectura de cierta manera cambie. ¿Tú cómo ves la arquitectura en términos tecnológicos? Hay tecnología involucrada en el proceso de diseño, de planeación del edificio, y hay tecnología involucrada en la ejecución de los proyectos. A nivel de diseño, yo no sé, a mí lo de la inteligencia artificial me asusta un poco, a mí me da como un poco de miedo lo de la inteligencia artificial. Nosotros en la oficina solo la hemos usado para mejorar renders. O sea, como que sacamos un render no tan bonito y lo pasamos por alguna cosa de estas de inteligencia artificial y mejora la calidad de la imagen. Pero pues eso es una bobada, ¿cierto? Digamos que no estoy reemplazando a un ser humano de la oficina porque ya la inteligencia artificial está diseñando. Y esa pregunta a mí siempre me la hacen. Yo no sé qué pase porque es que la arquitectura es una profesión de mucha responsabilidad. Entonces, si yo voy a hacer un edificio, pues yo firmo, ¿cierto? Con mi tarjeta profesional, o sea, estoy dando un aval de que estas cosas, de que lo que estoy haciendo cumple. Hay unas entidades que dan fe de que lo que estoy diseñando cumple. Entonces, como que hay un montón de cosas que hacen que igual un proceso automatizado, pues de pronto requiera sí un poquito de control y auditoría etcétera. Y en cuanto a la ejecución, Colombia en general, o sea, nosotros construimos como en la edad media, o sea, nosotros pegamos ladrillos con argamasa, güey, o sea, lo estamos haciendo desde hace miles de años y estamos haciendo lo mismo. De acuerdo. O sea, y la arquitectura pesa toneladas y van cargando como Uy, sí. Como hace 3.000 años, pues, o sea, cargando 50 kilos al hombro, subiendo, como cosas. Eso es muy propio de Latinoamérica. Uno ve que ya, no sé, en Europa, en Estados Unidos, claro, todo es metálico, todo viene como modulado, prefabricado, ya listo. Desde una planta, todo lo montan, perfecto. Y es una arquitectura mucho más liviana, mucho más tecnológica, sí, pues seguramente mucho más costosa. Claro. Y yo siempre me pregunto, y en algún momento me gustaría como, ¿por qué la industria automotriz avanza como avanza?
cierto, Sí. todo tiene sensores, De acuerdo. todo viene en una parte, o sea, uno, ¿por qué no puede hacer una casa, weón, y como si usted choca la puerta y usted llama a Chevrolet y le venden otra puerta? Sí, es más, Se la pone, güey. exacto. Y Aunque eso también tendría una connotación en Ya. la parte ambiental muy compleja porque es el manejo de los residuos. Y entonces, listo, ¿dónde vamos a meter todo esto? No, Y ahí, pero la industria de la construcción es súper contaminante. Y o sea, es- sí, eso es- producir un ladrillo es súper contaminante. O sea, Por la cantidad de agua. gases que emite. O sea, es que el ladrillo es cocido en un horno. Sí, eso que tú dices es muy importante porque nosotros nos hablan de BIM ahora, pero BIM no es algo nuevo realmente, No. es algo demasiado viejo y es más, el BIM empieza con el sector de automotriz, ni siquiera con la ingeniería no sé, se quedó como rezagada y es, por decirlo de alguna manera, es la industria que más contamina y es la industria que menor avance tecnológico tiene. O sea, eso es absurdo y más que nada en la TAM. Pero yo sí me sueño como que uno pudiera como una cosa más, que los vidrios bajen, que las cosas sean automáticas. O sea, eso como, sería espectacular. puta, uno abre la ventana y la manija es como manual. No, es como... Pero eso es muy de acá. Hay algo que se llaman los gemelos digitales y en Europa se utiliza mucho y es controlar los edificios de manera remota por medio de sensores. Claro. Y eso se está haciendo, que es ejemplo de lo que yo trabajo. Y yo quería preguntarte, Sebas, ¿cómo escribirías el impacto sociocultural que han tenido tus proyectos en Armenia? Complejo porque yo he hecho encargos, ¿sí? Yo no, cierto, a mí me han encargado hacer edificios de un nivel, pero si a mí me encargan hacer un colegio en La Clarita, feliz, bueno, o sea, feliz de la vida. Ahora, los encargos que yo he tenido han sido encargos de alto nivel y cada vez Estudio Decimal se está volviendo la oficina que llaman para hacer proyectos de alto nivel, porque la gente ya sabe lo que quiere, ¿cierto? Un poquito, nunca un Star Architect, pero sí la gente quiere un edificio más bonito y la De gente acuerdo. sabe que va a pagar un poco más por ese edificio. Entonces, eso digamos que nos hemos vuelto un poquito nosotros en la ciudad y sin duda los proyectos que hemos hecho pues reflejan un poquito de singularidad, estatus socioeconómico alto. Bueno, en fin, ¿cierto? Icono es un edificio que claramente es un edificio muy lindo y uno entra al lobby de Icono, pues es un lobby de doble altura, enchapado en madera, No, sí, es hermoso mármol. entrar ahí. Entonces, como que, claro, pues transmite un poquito de opulencia. De acuerdo. Bueno, y como para ir cerrando, ¿tú qué le dirías a alguien que va a empezar, digamos, la carrera de arquitectura? O sea, le dirías, estudia arquitectura, no estudia esa vuelta. No, sí, claro. ¿Y qué consejos le darías? Sí. Sí, no, pues esta carrera es muy linda. Lo que pasa es que las nuevas generaciones son un poquito menos resistentes al fracaso y esta carrera es como muy de resistencia al fracaso, sí, porque uno se va a frustrar mucho porque uno se va a equivocar un montón y esto es muy largo de hacer cualquier cosa, rehacerla es muy dispendioso, entonces bueno, creo que hay que ser un poquito resistente a la frustración. Okay. Motivar, sí, claro, pues si la va a estudiar, por favor que tenga vocación, porque es que muchos arquitectos que están por ahí delinquiendo, mentiras, pues, haciendo cosas, pues no las hacen tan bien porque seguramente no tienen una vocación tan desarrollada. Bueno, yo tengo una pregunta, pero es que esta pregunta es un encargo que me hicieron. Realmente me la hizo mi primo Beto. Vea que sí la hice. Sebas, ¿vos qué le recomendarías a una persona que va a emprender? Que va a emprender lo mismo, resistencia a la frustración. Pura resiliencia. Sí, porque es que yo tengo un hermano, tú conociste a mi Ayer. hermano y somos súper diferentes y yo tengo como una manera de ser que soy como muy fuerte ante la adversidad, como esto no dio, bueno, pues intentémoslo de otra manera. Hay gente que no, hay un chiste de arquitectos que es que el arquitecto nunca está desempleado, sino que pasa a ser independiente. Se le pregunta a un arquitecto que está sin trabajo y es como, ¿qué está haciendo? No, estoy independiente. Sí, Mentiras que no son capaces de aguantar la independencia y les sale mientras buscan un trabajo.
Entonces les sale un trabajo y entonces abandonan la Independencia. falsa independencia. Sí, es pura falsa. La fachada. No sé, y emprender en Colombia es complejo, es bien complejo. Sí, eso lo hemos tocado acá varias Es veces. bien complejo, sí, yo creo que sí. Yo creo que eso lo dice todo el mundo y creo que hay gente que ni lo entiende. Sí, pero no sé, la carga impositiva de Colombia es altísima. Ya. Sí, o sea, a uno le clavan unos IVA millonarios o le clavan unos impuestos millonarios, entonces uno termina trabajando para pagar impuestos. O sea, y eso es frustrante también. A nosotros nos pasa un montón. Pero nada, hay que aguantar. En conclusión, resiliencia, resistencia. Y ante las pasión, cosas. y pasión. O sea, que Y le guste pasión. lo que va a hacer. O sea, si no, no lo haga. Ponga a hacer otra cosa. Ponga una tienda de cualquier otra cosa. Y hágale otra cosa. Bueno, sabes que chimba que hayas venido, Sí, chimba haberte conocido. agradecidos. De verdad, muy agradecidos de que estuvieras ustedes. acá. Muchas Este gracias. espacio obviamente es tuyo. Ojalá que volvas en algún momento más adelante. Nos encantaría volverte a tener acá y mirar a ver qué más podemos hacer. Quizás algún día estar en Icónico o en, De o una. en La Victoria. Yo feliz allá viendo a Héctor Lavoe al fondo. No, espectacular de cuadro. Bienvenidos. A todos, pues muchísimas gracias. Empezamos de nuevo y créanme que lo que se viene, como este gran invitado que tuvimos hoy, va a ser excelente y va a ser una chimba. Nos vemos luego. Wow! Afectónico!